noches a todas, todos. Gracias al laboratorio por esta oportunidad de discutir con ustedes unas tesis sobre la situación en Colombia, fundamentalmente. Como tenemos limitación del idioma, debo hablar muy despacio para ensayar a que me entiendan. No sé portugués como Roberto, ni portuñol como José Vicente, entonces hablaré el idioma de los invasores. Quiero ocuparme, como lo dice el título, del conflicto armado en Colombia, la guerra interna, el crimen organizado y nuevas modalidades de violencia. El tema es muy complejo. Quiero plantear lo siguiente: Colombia es un país de paradojas. Hasta fines del siglo XX nos presentaban como modelo de democracia y estabilidad institucional, pero con un defecto: altísimos niveles de violencia. En los años 80 tuvimos una tasa de homicidios más alta que la de casi todos los países del mundo. Esa paradoja terminó. Colombia comenzó a afrontar dificultades económicas severas, un escalamiento muy fuerte de la guerra interna, y en esta primera década del siglo, en ese país de paradojas, se aplicó una política llamada de seguridad democrática que produjo una serie de resultados positivos en la reducción de indicadores de violencia. Hoy somos, para algunos gobiernos del mundo, modelo de políticas exitosas de control de la violencia. Yo quiero referirme un poco a eso, que me parece que la situación que estamos viviendo, lamentablemente para Colombia, está comenzando a mostrar las limitaciones graves de esa política. Los costos han sido muy altos y es bueno tratar de entenderlos. Costos en democracia, en derechos humanos, en construcción de institucionalidad y, digámoslo con una sola palabra, de alianza de actores ilegales con el crimen organizado para tratar de controlar el fenómeno insurgente en el país. Dicho en otros términos, la institucionalidad se alió con crimen organizado para combatir el delito político de la insurgencia armada. Y eso ha sido grave. Ha sido grave en el sentido de que la mejor manera de combatir la ilegalidad política es con la legitimidad del Estado. Y la mejor manera de ganarle la guerra a la insurgencia es con la construcción de democracia radical en el país. Y ninguna de las dos cosas se han hecho. Con este breve prólogo, no sé si me hago entender, ¿sí? Con este breve prólogo quiero plantear lo siguiente. En Colombia vivimos un contexto muy complejo: guerrillas, paramilitares, narcotráfico, interactuando, entrelazados, clientelismo, corrupción en el sector público y en el privado en gran escala, y un crimen organizado internacional. Las organizaciones criminales internacionales del narcotráfico con una fuerte penetración en el conjunto de la sociedad colombiana y del Estado. Vivimos una guerra muy fuerte, una guerra interna que está sirviendo
al fortalecimiento del crimen organizado. Y finalmente, han surgido en los últimos años nuevos espacios, modalidades y actores de la violencia. La reflexión que hoy voy a desarrollar se orienta a plantear unas hipótesis sobre esos nuevos espacios, modalidades y actores de la violencia en esta nueva etapa de la vida colombiana. En Colombia, desde fines del siglo XX, 2, 3 últimas décadas, hemos vivido, hemos experimentado una serie de cambios importantes. Quiero referirme a 4 de ellos, que son procesos diferentes, pero que al coincidir en el tiempo y en el espacio se han articulado y están interactuando, y resultado de esa interacción es parte de la compleja situación que vivimos. Esos procesos son, primero, un cambio de modelo de desarrollo, como se dio en muchas otras economías latinoamericanas. Digamos, desmonte del Estado, privatizaciones, apología del mercado, el mercado como autorregulador del funcionamiento de la economía, etc. Segundo, cambios en el régimen político. En el 91 adoptamos por primera vez después de 100 años una nueva constitución política. El tercer proceso es el escalamiento del conflicto armado interno, el crecimiento de la guerra interna. Y el cuarto, la expansión y consolidación de las organizaciones criminales internacionales del narcotráfico. Esos 4 procesos obedecen a causalidades diferentes, tienen dinámicas distintas, pero se han entrelazado y producido lo que los economistas llamarían efectos perversos. ¿Cuáles son algunas de las características de esos cambios? Primero, lo que en Colombia llamamos las 2 aperturas de la década del 80 y 90, la apertura económica y la apertura política. La apertura económica es de corte, me molesta, pero lo hago por la brevedad del tiempo, es de corte neoliberal, digamos, es el consenso de Washington. En síntesis, se trata de desregular la presencia del Estado en la economía, es decir, menos Estado en lo económico. La apertura política de la Constitución del 91 consagró en sentido opuesto, en sentido contrario, por eso las flechas, perdón, se me olvida, yo estoy moviendo aquí, digamos, la apertura económica dice menos Estado, la apertura política, Constitución de 1991, estableció el Estado social de derecho, es decir, más Estado, y se consagró un conflicto estructural entre la economía, que dice menos Estado, y el régimen político, que dice intervención del Estado para hacer lo que el mercado no hace, y es llevar recursos a los sectores más desfavorecidos de la población. Este conflicto fracturó las élites dominantes en el país, que llevaban más de medio siglo gobernando a Colombia con 2 pactos, uno económico sobre el modelo de desarrollo y otro político de control del Estado, de control bipartidista del Estado. Esos 2 pactos no existen más y las élites se fracturaron, y eso les ha planteado serios problemas de gobernabilidad. Uno de los efectos del modelo de desarrollo lo refleja esa gráfica.
es el crecimiento de la inequidad en una década. Este es el 10% más pobre. Y lo rojo es el 10% más rico. Entre el 90 y el 2001, la inequidad creció el 50% en 10 años. Ustedes saben, Brasil ha vivido eso. Somos el continente más inequitativo del mundo. Y Colombia es uno de los países más inequitativos de América Latina. Hannah Arendt dice: lo que producen las rebeliones no es la pobreza, sino las desigualdades. Sobre todo cuando la población entiende que la desigualdad no es una fatalidad de la naturaleza, sino el resultado de políticas. El cambio de modelo aceleró la inequidad en el país. El escalamiento de la guerra interna. ¿Ustedes tienen un indicador? Sí. El escalamiento de la guerra interna. En el año 64, esos puntos eran los frentes que tenían las FARC cuando recién nacen. Gracias. En el año 89, esta es la presencia territorial de las FARC en el país. Es decir, están presentes en gran parte del territorio nacional. Esta zona es la zona andina de Colombia, que concentra alrededor del 70% de la población. Estos son los frentes del ELN para los mismos años. Año 64, estos 3 puntos, y en el año 89 el ELN está presente en todas estas partes del territorio nacional. Muy importante en la frontera con Venezuela. Muy importante en la frontera con Venezuela. Y una aclaración: todos estos mapas son de la Presidencia de la República. Para fines del siglo, esta es la presencia territorial de las guerrillas FARC y ELN juntas en el territorio. Pero no solamente la guerrilla creció, crecieron también en ese proceso de escalamiento de la guerra grupos paramilitares a partir de mediados de los años 80, con mucha fuerza. Esta es la presencia de los grupos paramilitares en el año 82. Esta es la presencia de los grupos paramilitares al fin del siglo. Ustedes ven que el país se paramilitarizó, es decir, se guerrillerizó y se paramilitarizó. Esta gráfica muestra el crecimiento de los grupos paramilitares. De seguir la tendencia, los paramilitares habrían superado a las guerrillas en menos de 10 años. Expansión y... Los paramilitares son contrainsurgentes, ¿sí? Sí. Esto, me excusan lo breve de la presentación. Esta gráfica muestra la economía de la coca, los cultivos de coca en el área andina. Colombia es esta. Ustedes pueden ver el comportamiento de los cultivos de coca. Desde fines del siglo pasado somos el primer país productor de hoja de coca y el primer país procesador de cocaína. A comienzos del siglo XXI abastecíamos el 70% del mercado mundial de la cocaína. Contra el narcotráfico y la guerrilla se diseñó la política llamada de seguridad democrática. Pasemos, por favor. Esta gráfica es muy interesante porque muestra el crecimiento de los grupos paramilitares, el crecimiento de las FARC y el crecimiento de la economía de la coca. Es decir, ahí
Se sostiene que existe una cierta correlación entre esas lógicas. Pero además, con el crecimiento del narcotráfico ocurrió un fenómeno muy importante en Colombia. Colombia es un país en donde la tierra sí es y sigue siendo un factor de poder muy importante, de poder político, económico y social. Esto rojo muestra las áreas de las ciudades, de los municipios, en donde se detectaron compras de tierras por los narcotraficantes. Para el año 95 se calculaba que tenían 5 millones de hectáreas en sus manos, de las mejores tierras del país. Bueno, 5 millones en Brasil no es nada, pero en Colombia 5 millones es más que todo el área cultivada en el país. 5 millones es más que toda el área cultivada. En Colombia tenemos 4.700.000 hectáreas cultivadas. Y se calcula que los paramilitares tienen 5 millones de hectáreas. Eso implicó cambios en las élites locales, porque se desplazó latifundistas tradicionales, hubo una nueva latifundistas emergentes, y en algunos casos hubo alianzas entre el viejo latifundio y el nuevo latifundio, y de esa alianza nace en buena medida el fortalecimiento del paramilitarismo. Todo esto se reflejó, todo este proceso de escalamiento de la guerra, de crecimiento del narcotráfico, de desarrollo del paramilitarismo, se tradujo en el comportamiento de las tasas de homicidio. Ustedes pueden ver allí, para el año 91 teníamos una tasa de homicidio de 70.59. Momento más alto del escalamiento de los homicidios en el país, y ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Y después un conjunto de políticas comienzan a producir una caída en la tasa muy significativa, en la tasa de homicidios del país, como lo refleja esta gráfica. Aquí tenemos el pico, y luego las tasas de homicidio comienzan a descender. Al lado de eso, se produjo en Colombia un fenómeno muy fuerte de desplazamiento forzado, políticas de exterminio. Paramilitarismo recurrió desde que nació al terror, a través de masacres, descuartizamientos y otro tipo de actividades. Digamos que el gran crimen de la guerrilla es el secuestro indiscriminado de civiles. El gran crimen de los paramilitares son las masacres de civiles inertes. En su mejor momento, los paramilitares fueron responsables, según los datos del gobierno, del 70% de las masacres en el país. El 70%, no tenemos tiempo para hablar de eso. Como consecuencia de esa política y de la presencia de la guerrilla y de la política contrainsurgente y de las fumigaciones de los cultivos de coca, el único país del mundo en donde se fumiga la coca, ustedes saben que en Perú y Bolivia no hay fumigaciones. Como consecuencia de eso, se produjo el desplazamiento de la población. Ustedes pueden ver este despojo violento de los campesinos. Tenemos hoy alrededor del 8% de la población colombiana desplazada. El 8%. Poco más de 4 millones de personas. Son refugiados internos, que se fugan de una región hacia otra. Sí. Lo que pasa es que el refugiado en la legislación internacional es el que cruza la frontera. Estos son desplazados. Entonces, aquí hay desplazamiento que cayó, ustedes lo ven, a partir de la primera década del siglo XXI. Esos desplazados han abandonado este volumen de tierras. Entonces, por favor, tengan en cuenta el dato: 5 millones de hectáreas en manos de los narcotraficantes, narcolatifundistas, y los campesinos, los 4 millones de campesinos desplazados, se calcula que han dejado abandonadas, la cifra más baja, 1.000.000
de hectáreas, o hasta estas cifras del gobierno, 6.800.000 hectáreas, casi el doble de lo que tenemos sembrado en todo el país. Esas tierras han sido despojadas violentamente, y esto se traduce en el aumento de la concentración de la propiedad rural en el país. ¿Qué lío? ¿Se me acabó el tiempo? Ya. ¿Sí? ¿Cuántos minutos? Gracias, José Vicente. Bueno, pasemos por favor. En esta gráfica ustedes pueden ver la concentración. En el año 84, el 0,40% de los propietarios tenían 31% de las tierras. 2 décadas después, ese 0,40 tiene el 62% de las tierras. En parte producto de la guerra interna, del desplazamiento y del despojo violento. Por eso es tan difícil hacer la paz en Colombia, porque hay muchos intereses asociados a la economía política de la guerra. Bien, para enfrentar esto se diseñó una política que fue una política de presión militar a las guerrillas, combate contra las guerrillas, que produjo muchos resultados. La golpeó, le redujo el territorio, le quitó la iniciativa en el campo de batalla, y una política de desmovilización de los paramilitares. El gobierno en 3 años desmovilizó a los paramilitares. Esta era la presencia paramilitar en el 2002, y esta es la presencia paramilitar al fin del proceso de desmovilización en el año 2006. En ese mismo año, la policía publica este mapa. Ese mapa, aquí ya no hablan de paramilitares, sino de bandas criminales. Y son bandas criminales post-desmovilización. Es decir, son grupos armados que siguen operando después de la desmovilización de los frentes de los paramilitares. Atrás. Si ustedes miran este mapa, y este mapa, pueden ver la correspondencia, por lo menos espacial, que hay entre esos mapas. Es decir, el paramilitarismo no desapareció, sino que se transformó, cambió de forma. Y el paramilitarismo además no tiene solamente presencia militar, tiene también presencia política. Esa presencia política es esta. Bueno, ustedes no alcanzan a ver de allá. Sigamos con la gráfica. El paramilitarismo y el narcotráfico cooptó parcialmente el Estado colombiano en todos estos años. Ejemplos de esa cooptación, de ese copamiento del Estado por el crimen organizado de narcotraficantes y paramilitares. En 1982 participaron. Pablo Escobar fue senador con el 0,2% de votos, senador suplente. En 1994, senadores financiados por los narcotraficantes sacaron el 8% de los votos y el 12% de las curules. En 2002 y en las elecciones de 2006 se repite, ponen el 25% de los votos y el 34% de las curules. Los puestos en el Senado, de la República. Colombia tiene Senado y Cámara de Representantes. En total son 370. De esos 370 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía 102 congresistas por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. 25 ya han sido condenados. Y 8 de cada 10 de estos congresistas son de la coalición de gobierno. Y representan el 50% de los congresistas de la coalición de gobierno. Bien. Aquí es a donde, excúsame, ¿me puedo tomar un minutico? Sí. Excúsame, vamos pasando rápido. La pregunta que nos hacemos es, bien, se combatió la guerrilla, se redujeron los espacios, se desmovilizaron los paramilitares, bajó la tasa de homicidios, pero usted está revirtiendo otra vez.
Allí está la presencia de los paramilitares. Ahora miramos muy rápidamente la tasa de homicidios que está comenzando a crecer en las ciudades. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esto se revierte? Entonces, se revierte porque la política fue equivocada. El desmonte del paramilitarismo no fue un desmonte total. Se mantuvieron las redes de poder económico y político. Y sufrió una metamorfosis en lo militar. Y la economía del narcotráfico no tan fuerte como antes. Y hoy enfrentamos un fenómeno que lo estudia bien mi colega que habló ayer con ustedes a propósito de Venezuela y de otras situaciones en América Latina. Hay un problema de disputa del mercado del narcotráfico. El desmonte de las estructuras militares del paramilitarismo modificó las relaciones de poder internas entre los paramilitares. Y hoy hay una guerra interna entre diferentes sectores del narcoparamilitarismo por controlar sobre todo el mercado, Roberto, el mercado del menudeo, el mercado de las ciudades. Algo parecido a lo que al parecer ocurre en Río. Entonces, eso está generando un crecimiento muy importante de la violencia en las ciudades. Pero en Colombia con un agravante, es que nos penetraron el Estado. Nos penetraron el Estado. Entonces no es solamente problema en las favelas, no es solamente problemas entre los narcos. Aquí hay una institucionalidad que se alió masivamente con el crimen organizado para conseguir resultados contra la guerrilla, sacrificando las perspectivas de construcción de democracia en el país. Un ejemplo simplemente, escúchame. Este mapa que ven allí es la Fuerza Conjunta Omega, la mayor fuerza de combate contra las guerrillas en el sur del país, a donde está el mayor frente de las FARC. Ustedes pueden ver, y las flechitas estas, es la presencia de un grupo de paramilitares que se llama Ejército Revolucionario Popular Anticomunista. Ustedes pueden ver la acción del ejército institucional y la acción del otro ejército, ¿cierto? Cómo coexisten en el espacio. Ese es un ejemplo de la penetración del crimen organizado en la institucionalidad en el país. Termino con esto, porque ya no nos queda más tiempo. Sigue por favor, más. Eso es la presencia de la FARC, de los cultivos. Sigamos por favor. Este es lo que se disputa ya, el mercado, el mercado. Es decir, termino con la presión del tiempo. Sigue el conflicto en las áreas rurales, pero adquirió nueva fuerza en las ciudades, particularmente en las grandes capitales, a donde los narcoparamilitares están en pugna por controlar el mercado urbano de la droga y los espacios urbanos. Y esa parece ser una de las hipótesis que contemplamos, parece ser la causa del renacimiento de la violencia urbana con las modalidades que tiene y el crecimiento de la tasa de homicidios. La última gráfica, por favor, sigamos. Más adelante, más. Este es el comportamiento, y termino, de la tasa de homicidio en las 4 ciudades más importantes de Colombia: Bogotá, esta azul, Cali, la roja, ustedes ven cómo se sube, Medellín, que es a donde es más fuerte la presencia de las bandas del narcotráfico y de los paramilitares, cómo sube, y la otra es Barranquilla, que es como Fortaleza, cierto, cerca del Caribe, y entonces no tiene tantos problemas de violencia. La hipótesis es: estamos ante una metamorfosis de las formas de violencia en el país. La política que produjo resultados en la lucha contra el insurgente nos dejó una pesada herencia de articulación con el crimen organizado, y concluyo simplemente con una cosa. En la última década, según la Fiscalía, la tercera parte de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados fueron financiados, según las investigaciones de la Fiscalía, por los dineros del narcoparamilitarismo en el país. Seguridad no se puede construir en alianza con el crimen organizado. Gracias.
Sí.